Estimados televidentes, sean bienvenidos a su programa CEO Talks. Es un gusto nuevamente hacerlo acá desde la ciudad de Miami, que se está volviendo un polo de atracción para las personas y los negocios en América Latina. Y qué mejor que conversar sobre el negocio financiero, sobre el negocio de inversiones que con Juan Carlos Zurita, quien tiene ya 23 años acá, siendo un emprendedor, un exitoso empresario, y ha creado una compañía que se llama American Capital Financial Group, que justamente se dedica al negocio del financiamiento del comercio, importaciones y exportaciones hacia y desde Estados Unidos. Es un gusto tenerte acá. Gracias, igualmente. Conversar contigo acerca de tu vida, de tus lecciones de vida, pero sobre todo del éxito empresarial, porque venir a Estados Unidos, montar un negocio, estar activo y de manera exitosa, pues hay mucho que aprender. Sí, bueno, gracias Alberto por la oportunidad, encantado de estar aquí y compartir este tiempo contigo, ¿no? Y bueno, para ir directo a lo que comentabas, American Capital Financial Trading, American Capital Financial Group, se funda o la fundé en el 2003. Inicialmente aprovechó lo que en ese momento era el crecimiento del sector inmobiliario en el país, ¿no? Vivimos ese crecimiento que fue vertiginoso, rápido, también dejó muchas lecciones. Y las lecciones las comenzamos a ver cuando explota esta burbuja inmobiliaria. Pero en el 2008, dadas estas circunstancias que afectó el mundo entero, sobre todo el sector inmobiliario, tuvimos que reenfocarnos. Y desde ese momento, desde el 2008, la concentración y el principal negocio de American Capital es el financiamiento del comercio internacional, lo que es el International Trade Financing. Que es apoyar a empresarios que traen y llevan mercadería hacia Estados Unidos. Explícanos un poco. Exactamente. Tú mencionabas algo muy interesante, ¿no? Miami es la puerta de entrada o digamos, la vía. Si empezamos a hacer negocios, Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, Estados Unidos, Miami se ha constituido en la vía principal o de mayor escala para la generación de estos Y tú eres negocios. un analista de negocios más allá de tu Nosotros, negocio. yo te pudiera decir que nosotros lo que somos, somos unos estructuradores de financiamiento. Básicamente eso. ¿Y a dónde vamos específicamente? Financiamos al exportador de Latinoamérica que quiere llegar con sus productos y sus servicios a Estados Unidos. Financiamos al importador de Latinoamérica que quiere traer productos a Estados Unidos. Entonces nosotros tenemos que estructurar lo que tú decías, financiamientos que llamamos cross-border, ¿no? Es decir, en donde tenemos el cliente principal, podemos decirlo en Colombia, y un end debtor, que llamamos así, o sea, un pagador final, digamos, en Miami o cualquier parte de Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí se vuelven estructuras que tienes que equilibrar el requerimiento de capital del cliente, que puede estar, ya digo, en Latinoamérica o en Estados Unidos, con el pagador final o el que está siendo beneficiado con el servicio que se está exportando. Eres un especialista en entender ese negocio, porque ¿cómo le vas a poner recursos y estructurar un modelo financiero que permita que ese negocio fluya si no lo entiendes a profundidad? Es muy correcto lo que tú dices. Bueno, y tenemos pues desde el 2008 a la fecha casi 15 años ya en este negocio, ¿no? Y es verdad lo que tú dices. Porque nosotros, a diferencia de los créditos tradicionales que hacen los bancos, en donde tú concedes una línea de crédito en función de unos activos, unas hipotecas que la tienes en tu país, la puedes mirar, la puedes revisar y sentir. Nosotros, a diferencia de eso, repartimos el riesgo fuera de los Estados Unidos y dentro de los Estados Unidos. Tenemos un cliente fuera de los Estados Unidos y otra parte de esa negociación aquí en Estados Unidos. Entonces, no es lo usual, mejor dicho, tener garantías hipotecarias y reales para este tipo de transacciones. ¿En qué basamos nuestra estructura de financiamiento? Es un buen punto. Basamos básicamente, ya sea en órdenes de compra o purchase orders, que se llaman ya generadas, ejecutadas o emitidas,
Es decir, por ser un poco más claro, digamos que un importador de Estados Unidos está requiriendo la compra, digamos, de textiles y hay un productor o fabricante en Colombia. Entonces, el comprador de Estados Unidos le genera una compra de Estados Unidos, de esta compañía americana, al colombiano, digamos, por $1.000.000. Y esa es la garantía, por decirlo de alguna manera, que nosotros usamos para este tipo de negocios. A veces es sencillo como una sola orden de compra, a veces no es tan sencillo o es más estructurado porque puede ser a un año, a 5 años. En tu actividad o en tu giro de negocios, tienes como el termómetro en estos momentos de cómo va la actividad comercial entre Miami, Estados Unidos y el resto de América Latina. ¿Y qué has visto en evolución? ¿Cuáles son los principales productos y servicios que están llegando acá? A ver, nosotros acuérdate que México, por ejemplo, es el principal socio comercial de Estados Unidos, ¿no? Ahora bien, también el tema de la pandemia generó una serie de... Bueno, hay industrias que subieron y hay industrias que bajaron. Quizá, no sé, los medicamentos. Medicamentos, pero sí, medicamentos, pero eso se lo manejó mucho a nivel de gobierno, ¿no? Entonces fue un poco problemático. No privado. No privado, en una gran proporción. Nosotros financiamos también muchos exportadores americanos que están llegando a la región. Excelente. Pero ahí, ¿cuál es el objetivo de eso? O la fuente principal a financiar ahí son el financiamiento de maquinarias y equipos. Entonces, con este tema de maquinarias y equipos tratamos de llegar... Bienes de capital. Bienes de capital a la región, en donde damos un servicio bastante, digamos, un servicio de financiamiento que pueda ser factible y real, que el importador o el comerciante o el fabricante latinoamericano reciba este tipo de maquinaria. ¿Qué sectores, quiero regresar un poco a la pregunta, así como el sector camaronero en Ecuador, ¿qué otros sectores ves que están teniendo potencial? Por ejemplo, República Dominicana. República Dominicana, tú sabes, pues el turismo, el sector turístico es una de sus principales actividades económicas. Y ahora después, pasando la pandemia, hemos visto un crecimiento importante en los requerimientos de financiamiento para importar equipos, maquinarias para el sector hotelero. Hospitality. Ese es un sector que te pudiera decir, ¿no? Y así el mismo sector que se vio también, que te decía que sufrimos mucho, el sector de exportación desde México a Estados Unidos, del sector de automovilístico, también está manifestando una recuperación importante. Mucho se habla de esta famosa, entre comillas, crisis naviera o de logística internacional. ¿Qué opinión tienes al respecto? Bueno, eso es una realidad que está afectando no solamente, bueno, todo va desde el principio del COVID, ¿no? Pero tienes ahí un problema de mano de obra, tienes ahí un problema de que no existe lo suficiente capacidad para hacer el movimiento hoy por hoy de tantos contenedores que se están necesitando. Entonces eso está afectando, sí, está afectando. ¿Pero cómo lo percibes? ¿Es algo que se está ya regulando? Se está regulando lentamente, yo te puedo decir lentamente. Yo esperaría que en los próximos meses, semanas, ya comenzara a haber ya una corrección más definitiva en ese campo. Quisiera hablar un poco de tu compañía y de tu responsabilidad como CEO. ¿Cuál dirías que son 3 o 4 elementos importantes que hacen que una organización como la tuya en el tiempo tenga una trayectoria de éxito, ¿no? Se sostenga? A ver, yo creo que si hay una palabra que es clave para alcanzar, relativamente hablando, ciertos éxitos, es el tener claro y bien establecido a dónde queremos llegar. Lo segundo es un tema de perseverancia, lo cual no solamente se dice como que por el hecho de perseverar vas a estar asegurado el éxito. El hecho de perseverancia, como yo lo veo, es el aprender todos los días, el saber que te equivocas, pero el saber que de esas equivocaciones tienes que tratar de buscarle un significado, ¿no? Y por último, tú necesitas siempre tener un equipo. Y más allá, y tener un equipo bien preparado. Y la preparación comienza, a mi manera de ver, con que tú lo puedas expresar y tú lo puedas
asegurarte de hacerle llegar tu mensaje. Y en la selección del equipo, en escogerla, decía Eso, Jim Collins, primero trae la gente correcta al bus y después márcale el derrotero. si supiéramos exactamente, o sea, cuando vamos a traer a alguien, si supiéramos que es la persona que estamos buscando, ganaríamos muchísimo. Sería Bueno, pero excelente. ¿qué ves tú o qué buscas? A ver, yo creo que en la práctica lo que a mí me ha dado el resultado es ver la capacidad de querer aprender de esa persona, la capacidad que pueda tener en el sentido de abrir su manera de ver los negocios. Es importantísima la experiencia, pero ese deseo y de sentirte identificado con lo que se va a hacer y que le guste para mí es básico, ¿no? Decía por ahí, alguna vez escuché una frase que decía, si trabajas en lo que te gusta, nunca más tendrás que trabajar. Y es verdad, nosotros, yo por lo menos siempre ha sido esa mi manera de pensar, ¿no? Tratar de encontrar algo, un trabajo que te llene, Que te apasione. que te apasione y te vitalice todos los días, ¿no? Yo cuando llegué a este país, no es fácil, tú decías algo interesante, no es, a ver, en ninguna parte del mundo es fácil emprender, lo sabemos. Y alguna vez con algún empresario muy exitoso me decía, bueno, pero Estados Unidos tienes todo claro, tienes todo muy organizado. Entonces yo le hacía la comparación y le decía, mira, venir a los negocios y hacer negocios y correr en los negocios en Estados Unidos, tú lo puedes semejar como el beisbolista. El beisbolista en nuestros países que aprende a jugar béisbol, tú lo ves que juega béisbol. Bueno, en esa época. No Ya sé, veo que ahora, eres beisbolista yo jugué béisbol. en las ligas juveniles. En Miraflores jugaba béisbol. Bien. Y teníamos unas canchas, Alberto, que no eran perfectas, que eran llenas de piedritas. Y tú jugabas béisbol y venía la bola picando así. Y tenías que ser muy buen beisbolista para coger esa bola, igual, ¿no? Claro. Entonces yo lo asemejo, más o menos así es nuestros países. Hacer Claro. negocio, no tienes nada claro. Entonces tú dices, bueno, y jugar béisbol en Estados Unidos es mucho más fácil porque las canchas son perfectas. Todo está completamente delimitado. Todo es un orden. Es verdad. Pero así mismo en Estados Unidos tú tienes el pitcher que pichea 100 veces más rápido que probablemente el mejor de los mejores que haya habido en Ecuador, por decir algo. Claro. Tienes el bateador, tienes el entrenador, o sea, y tienes probablemente 200 por cada posición. Entonces, esa es la diferencia para mí de hacer negocios en Latinoamérica y Estados Unidos. Tienes que ser... Tienes que ser bueno de verdad. Bueno de verdad, competitivo. Bueno de verdad, competitivo de verdad. Tienes Aunque esa frase a veces parece cliché de ser competitivo, pero ser competitivo de verdad es ser el mejor en lo que haces. Exactamente. Y para hacer eso, y como cualquier deportista igual, tienes que tener claro lo que quieres ser y a dónde quieres llegar. En la medida que yo pienso que lo tengas, como un buen deportista, entrenar. Tienes que entrenar, tienes que ser perseverante, pero lo que decía, la perseverancia no es solamente levantarme todos los días a decir yo quiero esto, quiero esto, quiero esto. No, la perseverancia es saber que tienes que levantarte todos los días y primero hacer esto, después tienes que hacer este ejercicio, después esto, leer, aprender y siempre estar aprendiendo. ¿Y cuáles son tus hábitos para reenergizarte? Entonces, para volverte Yo sé que amas te apasiona tu negocio, amas lo que haces, pero siempre los avatares o los errores, aprender los errores como que te golpean un poquito, pero uno vuelve a coger fuerza. ¿Hay algo que en particular a ti Mira, te dé? tú sabes, a mí hay algo que me encanta, es escuchar un cliente que está emprendiendo y que quiere, digamos, llegar con su producto o servicio a Estados Unidos por primera vez. Eso es algo muy interesante, eso es algo que realmente apasiona y aparte que te hace un poco recordar, ¿no? Y entonces cuando tú ves esa energía de esa persona que cree en su producto, que le interesa llegar a Estados Unidos o a cualquier mercado fuera o trascender de sus fronteras, es algo que te apasiona, es algo que te motiva. Y si cada día... Te inspira, imagínate qué belleza, alguien que tiene una idea, tiene un producto y quiere ponerlo en este mercado. Si cada día, yo creo que si cada día hubiera alguien con una nueva idea, con un nuevo producto, con ganas renovadas de llegar con su producto, eso te contamina, eso me revitaliza. O sea que dicen hoy en día en la teoría de management que hay que distinguir entre la misión, que es el negocio que haces,
y el propósito superior, que es la contribución Total. que haces al mundo, ¿no es verdad? Total. Y es lo que te inspira a ti. Total. La contribución que haces al mundo es poder conectar a los países a través del comercio Total. y hacer que un emprendedor sea próspero. Total, y no hay cosa, y lo viví con algunos clientes, no hay cosa más satisfactoria que ver a este emprendedor, a este exportador ya estar aquí en Estados Unidos y ver su producto en la percha de cualquier local, de cualquier supermercado. Yo quisiera que volvamos a las lecciones del béisbol, ¿no? ¿Verdad? De aquel chico que jugaba béisbol, el joven que jugaba béisbol en la Liga de Miraflores, aquel empresario que juega béisbol hoy En las grandes ligas. en las grandes ligas. ¿Cuál es su mayor lección? ¿Cuál es su mayor aprendizaje? Mira, yo el mayor aprendizaje definitivamente que he tenido a lo largo de la vida de negocios y de jugar béisbol es que caerse es parte del juego. Caerse es parte del juego y lo que realmente te hace triunfar en el juego es el saberte levantar y estar dispuesto siempre a levantarte. Hay una frase me parece que es de Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, que decía, más vale formar parte en la vida de aquellos que se arriesgan, que quieren algo, aquellos que ni sufren mucho ni gozan mucho porque viven en el crepúsculo gris que no conoce ni de victorias ni de derrotas. Fantástico. Vamos a anotarlo como una Por una ello. perla cultivada aquí para este programa de CEO Talks. Háblanos un poco de tu vida, tu vida familiar. ¿Tu esposa te acompañó? ¿Es ecuatoriana? ¿La conociste acá? ¿Aquí hiciste familia? ¿Cómo? No, a ver, yo conocí a mi esposa en Ecuador, siempre ha estado, la verdad que siempre ha estado al lado mío en todos los negocios. Qué bien, te ha acompañado. Sí, tenemos 30 años de casados, más o menos, por ahí vamos. Mi última hija nació acá en el 2000. Los mayores, 2 hijos mayores, ellos sí nacieron en Ecuador y desde que llegamos acá, pues la verdad es que yo siempre quise jugar en las grandes ligas, se puede decir, ¿no? Entonces yo siempre fue un poco parte de mi aspiración de vida el vivir en los Estados Unidos, en realidad. Eso, te soy sincero. Tal vez no tanto de mi esposa. Mis hijos... ¿Estudiaron acá? Sí, estudió, sacó un máster en finanzas acá. Yo creo que él no sé, él dice que sí, pero yo desde mi punto de vista creo que no le costó mucho. A esa edad yo digo de 15 años, bueno, no sabemos, pero la edad de 15 años yo creería que no debe ser tan difícil, ¿no? Aunque depende de cada quien. De cada quien. Yo pensaría que a mi hija, la de la mitad, a ella sí le afectó más. Yo recuerdo que cuando yo la llevaba al colegio, ¿no? Y cuando yo la daba en el aula, de que comenzaba la clase, yo me tenía que quedar afuera de la puerta. Ella me tenía que mirar, porque las puertas tenían una ventanita chiquita. Y yo me tenía que poner así en la puerta para que ella mire, y ella casi me miraba. Entonces, así comenzamos. Y recuerdo el primer día que ya te toca recogerla, yo me acuerdo que de lejos, ella estaba acá y mi carro aparece acá bien lejos, ella alcanza a ver, el primer día sale corriendo, y sale con una profesora, ella chiquita, sale corriendo al carro, que la profesora que estaba con ella atrás tuvo que alcanzar y decir, espérate, no te vayas. Y yo me tuve que bajar del carro, dejar la puerta abierta y corrí a cogerla así. Y me decía, no entiendo nada, papi, no entiendo nada de lo que me dicen. Entonces, fueron momentos difíciles, sí, son momentos difíciles. Pero ¿sabes qué, Alberto? Yo estoy seguro, y eso lo dicen ellos hoy por hoy, que están muy satisfechos de lo hecho. O sea, que viven realmente felices, realizados. Bueno, salir de la zona de confort y llegar a donde estás, hay que atravesar este tipo de circunstancias, ¿no? Sí, y quieras que no, o sea, amamos nuestras raíces. Mira, yo te digo una cosa, las raíces, mis hijos, ni siquiera la que nació acá, o sea, todas hablan un español perfecto. Yo he visto y conozco amigos, por decir algo, que sus hijos, que aunque no hayan nacido acá, hablan ese español, no sé si tú lo has escuchado, medio agringado, que Claro. suena así, medio raro, ¿no?
no sé por qué me parece, me molesta al oído eso ahí a mí. Mis hijos hablan un español perfecto, no tienen ningún acento, lo dominan. Maravilla. Entonces maravilla, eso escuchar. es importante porque tienes que siempre saber mantener tus raíces. Una buena familia de valores, de raíces, y un CEO como tú, que tiene lo poco que conocemos a través de esta corta entrevista, una linda familia de Sí. hijos que se han superado. Es indudable que como dicen, la empresa de tu vida se conecta con la vida de tu empresa, ¿no? ¿Verdad? Y eso lo llevas a tu empresa, ¿no? Y no cabe duda de que ese espíritu que tienes, de superación, de progreso y ese de competir en base a lo mejor, creo que es un buen legado que le estás dando a tu familia, ¿no? Y algo que lo estás llevando a la empresa. Estamos ya en la fase final. Estoy delante de alguien que conoce el mundo de la finanza, no nos podemos ir sin poco conocer. A veces se mira este mundo de hoy con bastante incertidumbre, ¿no? ¿Cómo estás viendo los negocios, tu empresa y el futuro más cercano? A ver, yo creo que ahora más que nunca estamos viviendo transformaciones muy rápidas, ¿no? Cambios extremadamente rápidos, ¿no? Yo hace poco leía un libro que se llama El Cisne Negro, de un escritor judío. Taleb. Taleb. Soy malo para recordar los nombres de los autores. Y decía lo posible de lo imposible, ¿no? Es decir, cada vez vemos que aquellas cosas que creíamos imposibles son tan posibles de que sucedan, ¿no? Entonces, te das cuenta de que ahora más que nunca hay que estar preparado para los cambios. De que ahora más que nunca no hay que decirle no o cerrarle las puertas a cualquier posibilidad de cambio. Y eso es lo que yo creo que va a marcar la diferencia de los líderes empresariales. Abierto a las posibilidades de cambio en cualquier momento y entender que uno debe de adaptarse a esos cambios. Entonces, en términos generales de liderazgo empresarial, digámoslo así, o de manejo empresarial. Ahora, en términos específicos de lo que es el financiamiento, bueno, estamos viviendo que con el tema de la tecnología y estos negocios peer-to-peer que se llaman, donde tratamos de ser más directos entre clientes demandantes de financiamiento con aquellos ofertantes de financiamiento, va a generar nuevas reglas del juego. Y eso va a ser no sé, una amenaza o una gran oportunidad. Cada vez más tecnológicos, más directos. Y ahí poder agregar valor en esa transacción cada vez ser más desafiante. Yo estoy trabajando, bueno, en una plataforma, justamente en una plataforma tecnológica que busca eso de ahí. Estamos desarrollando. Fantástico. Esto último vale la pena rescatarlo, porque había hay una pregunta en el management antigua de por qué existe una empresa, ¿no? ¿Por qué existe una organización? Y tú la has respondido, para crear valor. Y esa creación de valor, o sea, crear soluciones útiles, se tienen que mover en los entornos en los que están. Así es, totalmente. Fantástica la entrevista, me ha encantado muchísimo. Se nos fue el tiempo corto, porque cuando uno conversa de temas interesantes con alguien interesante, siempre es valiosa la conversación. Esperamos que a nuestros amigos televidentes que nos ven en América Latina, en Vito TVO y en Ecuador, ya saben que aquí tienen ahí un asociado potencial de negocio que va a sentir mucha pasión y mucha emoción por ver colocar un producto de Latinoamérica en este gran mercado que es Estados Unidos. Gracias. Un gusto. Muchas gracias, Alberto. Encantado.